es un tiempo donde Dios está de alguna manera presentando a su iglesia con la misma vulnerabilidad que todos estamos viviendo. Porque la crisis es la misma, la crisis es global, pero creo que el Espíritu Santo siempre está como al tanto de mostrar su amor a través de la iglesia y mostrar su amor y la fe que Él ha dado a su iglesia. Y la verdad es que estamos contentos a pesar de algunas cosas y algunas situaciones que podemos estar pasando, porque todos pasamos por cosas diferentes, cosas difíciles y cosas diferentes, y todos reaccionamos de diferente manera a algunas circunstancias o algunos problemas. Y queremos agradecer también a todas las personas que están en línea, que ven el mensaje entre semana, que están al pendiente de lo que Dios está haciendo en Oxígeno. Estamos emocionados porque no nos hemos detenido y estamos planeando algunas cosas para el siguiente año. Creo que vamos a llevar como algún programa donde Dios nos va a estar guiando para poder hacer noches de alabanza, para poder tener más temas, más reuniones. Inclusive también estamos pensando en movernos del lugar a un lugar diferente, más accesible, un lugar más grande. Y estoy seguro que va a ser muy interesante. También queremos agradecer a todas las personas que han sido generosos con sus diezmos, sus ofrendas, porque es algo que nos ayuda mucho y que valoramos mucho nosotros y Dios, y a través de eso podemos seguir compartiendo la palabra y alcanzar a más personas. Así es que creo que es un buen tiempo y el día de hoy seguimos con la serie que arrancamos la semana pasada que titulamos Por su sangre. Y hablar de la sangre de Jesús engloba muchas cosas, engloba de cómo Dios empieza a restaurar su comunión o su comunicación entre Él y la humanidad, pero el hablar de la sangre de Jesús engloba el sacrificio de Jesús y el amor de Dios para nosotros. Y cuando tú y yo vivimos esa parte, no solamente, no sé si a ti te pasó, pero cuando yo llegué a la iglesia, era un vocabulario completamente diferente, había muchas palabras que nunca las había escuchado, que nunca no las entendía, no existían para mí. De entrada nadie hablaba de pecado, ni de Dios, ni de la sangre, ni de la unción, ni de muchas cosas. Y creo que el tema del hablar de la sangre de Jesús a veces podemos pensar que es algo ¿cómo te diré? Como un amuleto, pero va más allá de eso. La sangre y el sacrificio de Jesús tiene un poder sobre mi vida, tiene beneficios sobre nuestra vida, pero creo que lo que engloba el hablar de la sangre de Jesús principalmente es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y el amor que esto representa de Dios hacia nosotros, porque todo esto fue necesario para reconciliar a la humanidad con Dios a través de ese sacrificio. Y creo que siempre es muy interesante ver la perspectiva de Dios, lo que estamos pensando a lo mejor en esta temporada o esta generación, lo que pensaron generaciones pasadas, pero la Biblia es muy objetiva y el hablar de la sangre, créeme que es algo bien interesante porque nos lleva a una seguridad que nadie más nos puede dar. Nos lleva a reconocer y a valorar el sacrificio de Jesús, pero no verlo cotidianamente, no volver a hablar y decir, bueno, sí, Jesús fue a la cruz y cada año en la temporada de la Pascua veo que hay muchas películas y lo recuerdo, ¿no? Pero va mucho más allá. Y déjame leerte o recordarte el versículo central de esta serie, está en Hebreos 9, en el versículo 12, y dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Y cuando escuchamos esto, vemos que Jesús ha logrado más cosas y más beneficios de lo que a veces nosotros alcanzamos a ver o a conocer o a disfrutar. Y venimos de una cultura donde nos dicen que si yo me porto bien tengo cosas buenas, que si hago lo correcto podré tener beneficios. Y eso está bien, pero la verdad, la realidad es otra. La realidad es de que todos nos hemos equivocado, todos nos seguimos equivocando y todos nos vamos a equivocar. Y Dios sabe eso.
Y cuando Él nos da el recurso de su sangre, nos ayuda a entender que su amor va mucho más allá y que la seguridad que nos da el sacrificio de Jesús para nuestras vidas va mucho más allá. Y dice que Él ha logrado un rescate eterno para nosotros y ese rescate contempla la salvación, la sanidad y la libertad de nuestra vida. No solamente, es decir, ahora somos hijos de Dios y Dios nos cuenta como hijos, nos vamos a ir al cielo y ahí se acabó. Sino la palabra me dice que a través del sacrificio de Jesús yo puedo vivir en salvación, puedo vivir en sanidad emocional, mental, físicamente, y también puedo vivir en una libertad en mis pensamientos. Y rescate, esta palabra me encanta porque no depende de nuestro ánimo, ni tampoco depende de nuestras ganas, sino depende del amor de Dios que Él ha tenido a pesar de que nosotros nos hemos equivocado. La semana pasada veíamos que el hablar del sacrificio de Jesús no tiene tanto peso en nuestras vidas cuando yo no reconozco que mis hábitos de alguna manera ofenden a Dios y lastiman mi vida. No sé si te pasó, pero cuando yo llegué a la iglesia, conocí a Dios, yo no pensaba que muchas cosas de las que yo hacía ofendían a Dios. Y como no era tan cercano a mí, pues tampoco yo creo que no te importa la opinión de las personas que no son cercanas a ti. Y Dios era lejano a mí. Pero cuando empecé a escuchar su opinión me di cuenta que muchas cosas de las que yo vivía y me habían enseñado y era parte de mi cultura, ofendían a Dios, pero también me empecé a dar cuenta que lastimaban mi vida y que yo tenía de alguna manera que pedir ayuda para poder salir de eso. Y creo que cuando hablamos del rescate, la primera vez que Dios me dijo que me iba a salvar o que me salvaba, yo le dije, ¿de qué me estás salvando? Y en verdad eso lo recuerdo muy fuerte porque escuché la voz de Dios por primera vez en mi mente, en mi corazón, y me dijo, te voy a salvar de ti mismo, porque 18 años de tu vida la has tomado en tus manos y ahora te quieres destruir. Y yo dije, sí, es cierto. Tienes razón, Dios. Y cuando hablamos de esta palabra rescate, significa capturar a alguien con intensidad. Cuando Dios dice que Él nos ha rescatado, Él nos quiere capturar de una manera intensa, no de una manera suave. Él sabe que necesitamos ser rescatados de algunas cosas. Y no todos batallamos con las mismas cosas. Pero cuando hay un rescatista, no le está preguntando a la persona que está en peligro o al rescatado si quiere que lo salven. Sino Él entiende las cosas y va a rescatar a una persona. Y creo que reconoce que hay varias cosas. Uno, que cierta persona está en peligro. Dos, que está inconsciente física, mental o emocionalmente para poder salir de ese peligro. Y tres, de que es incapaz de salvarse a sí mismo. Por eso el rescatista va y lo hace. Por eso yo creo que cuando llegamos a una emergencia, a un hospital, no sé, los paramédicos, los doctores, las enfermeras, oiga, ¿quieren que lo salve o no lo salve? Oiga, ¿le puedo? No, sino ellos intervienen de una manera intensa porque saben que cuando estamos graves no podemos hacerlo por nosotros. Y Jesús viene a hacer un rescate de toda la humanidad y lo hace a través del sacrificio. Y lo hace a través de su sangre, porque su sangre representa vida para nosotros. Y creo que hay muchos puntos muy interesantes del por qué lo hace de esa manera. Pero el día de hoy Dios me llevó un poco a ponerle atención a los beneficios. No tanto el por qué o para qué o la forma o la manera, sino lo que tú y yo podemos disfrutar actualmente del sacrificio de Jesús. Eh, no sé si exista un orden de esos beneficios, pero lo que sí sé es de que en nuestra vida Dios se presenta justo como lo que necesitamos. Y, y Dios puede presentarse a tu vida ahorita como ese amigo alegre que nos va a traer paz. O como ese papá, o como esa pareja, o como ese sanador, ese rescatista, lo que sea. Pero los beneficios o el beneficio que vamos a ver el día de hoy es la gracia de Dios. Y creo que todos hemos escuchado esta palabra,
la gracia de Dios, no sé qué te imagines, no sé qué te han enseñado, todos tenemos como ciertos puntos, cierta opinión, dependiendo de lo que hemos aprendido, pero el Espíritu Santo es el Espíritu de la gracia. Y la Biblia, la palabra de Dios habla de ciertas manifestaciones del Espíritu Santo y habla del Espíritu de oración, del Espíritu de adoración, del Espíritu de gracia, pero la gracia es el poder del Espíritu Santo en nosotros para dos cosas en específico. Uno es vivir en libertad y dos es ser aceptados por Dios. Y creo que cuando escuchamos estos conceptos, vivir en libertad y ser aceptado por Dios, a todos nos gustaría mucho experimentar eso. Nos esforzamos por ser aceptados por nuestra pareja, nos aceptamos por ser aceptados en la sociedad, por ser aceptados por ciertas culturas de cierto trabajo. Nos esforzamos por eso. Pero la gracia me va a llevar a tener la capacidad de poder ser aceptado por Dios y poder vivir en libertad. Y el único medio para poder vivirlo es por medio del sacrificio de Jesús. No hay otra manera. Yo no puedo vivir en una verdadera libertad y ser aceptado por Dios si no es a través de Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y creo que en el momento que Jesús pisó la tierra, causó un alboroto mental, revolucionó todo el pensamiento. Y a lo mejor nosotros estamos un poquito acostumbrados a que nos hablen de Jesús, a ver que va a la cruz, que muere, que resucita, pues está padre, ya lo sé. Se le ha platicado a la humanidad por 2021 años sobre ese suceso, pero creo que todos queremos vivir en una verdadera libertad y todos queremos ser aceptados por Dios, porque eso nos va a garantizar un destino diferente. Y ser aceptados por Dios no es por obras, no es por conocimiento, es por el sacrificio de Jesús. Y cada vez estos conceptos nos llevan como a valorar mucho lo que Jesús hizo por nosotros. Y reconocer que yo no lo puedo comprar, no puedo adquirirlo, ni por mis buenas obras, ni por todo el conocimiento que pueda tener de la palabra, sino solamente porque Él lo hizo y decidió hacerlo por nosotros. Es un regalo. Y, y es por su sangre que en verdad podemos vivir en libertad y podemos ser aceptados por Dios. Déjame leerte, bueno, no te voy a leer, pero te voy a mencionar en Hebreos 10, en ese libro habla sobre las personas que rechazaron a Jesús. Y yo sé que nosotros no lo hacemos abiertamente, no muchas veces, pero a veces Jesús se presenta en nuestra vida y no estamos tan mal en esa área. Decimos, bueno, ahorita no, Dios. Sí creo en ti, pero voy a ir contigo solo cuando esté en el hoyo y cuando ya no pueda hacer las cosas. Y en ese momento rechazaban a Jesús físicamente, lo veían y lo rechazaban, pero cuando Hebreos 10 habla de que esas personas que lo rechazaron, estaban rechazando su sacrificio y estaban rechazando su sangre. Y cuando rechazaban su sangre, también rechazaban el nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Y entonces yo no me imagino a una persona que venga y te diga, oye, aquí hay un contrato de tu empresa, no sé, una nueva posición, lo que sea, hay unos términos, un proyecto, y en ese contrato o en ese pacto veas que tú tienes muchos beneficios y le digas, no, yo no lo quiero. Y la palabra me dice que hay un nuevo pacto entre Dios y nosotros y que es a través de la sangre de Jesús y que solamente a través de esa sangre podemos vivir en libertad y podemos ser aceptados por Dios. Y es justo ahí donde Dios empieza a representar o vemos físicamente su aceptación. Porque a través de ese nuevo pacto hay dos cosas bien importantes. Dice Dios, ahora Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijas e hijos. Y ahora dice Dios en ese nuevo pacto, ahora ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y eso nos conviene mucho, porque no estamos solos en los problemas, no estamos solos en las crisis, no estamos solos en la tierra y podemos vivir. Y yo creo que el vivir
en libertad y ser aceptados por Dios son conceptos que me gustaría repetir mucho, porque la gracia de Dios nos va a llevar a eso. Y creo que algunas veces hemos pensado que la gracia de Dios es ese poder de parte de Dios o el favor de parte de Dios para conseguir lo que yo quiero conseguir y no lo que Dios me ofrece, que seguro es mejor de lo que yo había pensado. Y a veces hemos pensado que la gracia es como el favor de Dios para hacer mi voluntad y no para conocer su voluntad. Y en ese punto perdemos comunicación con el Espíritu Santo, porque no estamos hablando el mismo lenguaje, no nos estamos poniendo de acuerdo, como si Dios te diera una llanta y tú la quisieras usar de asador, ¿no? Y dice Dios, pues llanta es para tu carro, no es para que hagas un asador. Y a veces así somos con Dios, en los conceptos, en las formas, en los recursos que Él nos quiere dar. La gracia nos trae libertad y nos hace sentirnos aceptados por Dios, como hijas y como hijos. Y ya que estamos, ya que somos, nos sentimos amados por Dios y nos sentimos en libertad, su sangre nos limpia y lo primero que va a hacer Dios cuando tú aceptas a una persona en tu casa, le abres las puertas de tu casa y entra. Y lo mismo hace Dios. Cuando Él me acepta, yo puedo entrar a su presencia. Y cuando estoy en su presencia, no hay ninguna crisis existencial que pueda permanecer ahí. Empiezo a tener claridad en mis pensamientos, en mis planes, en lo que Dios quiere hacer conmigo y empiezo a disfrutar de un ambiente diferente. Y no tomo la gracia como el recurso del poder de Dios para yo hacer lo que yo quiero hacer. Y habrá veces que lo que tú quieres hacer sea el mismo plan de Dios, pero solamente en su presencia voy a entender cómo lograr ese o cuándo hacerlo. Y en verdad creo que su gracia trae mucha libertad y trae mucha aceptación. Déjame leerte Hebreos 4:15. No es cierto, Hebreos 4:51. Los que no saben, eso de la dislexia me juega muy mal. Pero es Hebreos 4:51. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando Jesús y en el libro de Hebreos me dice que tenemos un sacerdote que habla por nosotros, que intercede por nosotros, que es como nuestro abogado que nos defiende. Pero aparte se compadece de nuestras debilidades. Dice, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aún sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Por eso, la gracia, el Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. Y Él prometió estar con nosotros todos los días. Y Él prometió recordarnos las palabras. Y Él prometió ayudarnos y aceptarnos para que nosotros estemos en libertad, nos podamos sentir amados por Dios y después empezar a entender las cosas. Pero a veces, te repito, pensamos que podemos tomar a la gracia como el favor de Dios para yo hacer lo que yo pienso que es bueno para mi vida. Pero la gracia me hace libre y me hace sentirme aceptado por Dios para entrar en su ambiente y en su ambiente empezar a entender mi destino, empezar a entender sus planes y poderme poner de acuerdo con Dios. Porque delante de Dios recibimos misericordia, recibimos perdón, recibimos gracia. Y para poder estar delante de Jesús, el trono que habla aquí es el trono donde está sentado Jesús. Necesitamos usar su sangre. Necesitamos que su sangre limpie nuestras vidas porque Dios no tiene comunión con los errores ni con el pecado. Y a lo mejor el pecado, esa palabra te confronta mucho y pensamos que es como algo medio santurrón, pero no es así. O sea, solamente la Biblia marca y establece cosas que son pecado para ayudarme a vivir en libertad y ayudarme a reconocer que no estoy dando en el blanco, que me estoy equivocando, que estoy llevando mi vida
conforme a mis conceptos y no conforme a los de Dios. Y eso nos pone los pies en la tierra, porque por una parte queremos el favor de Dios, pero no queremos la opinión de Dios. Pero la gracia nos hace aceptados. Dios nunca nos va a señalar. Y en este punto quisiera platicarte algo que me pasó durante estos 15 días. Y bueno, nuestro hijo más chico se llama Leo. Pero él desde hace tiempo empezó a chuparse los dedos. Y decíamos, bueno, pues es normal, al rato se le quita y no sé qué. Y a mí me estresaba mucho esa parte, no porque lo hiciera, sino porque sabía que los dientes podían empezar a moverse, ¿no? Y después no fue un dedo, fueron dos, luego fueron tres, luego fue casi, o sea, los dedos junto con la nariz. Y yo decía, o sea, ¿por qué lo hace? Y habíamos orado y habíamos hablado con él, lo habíamos regañado, yo más que otras personas en la casa. Yo incitaba a hacerlo a sus hermanas, que estaba muy mal, porque... Y entonces mi pensamiento era que lo deje de hacer porque quiero evitarle que después se lastime sus dientes y que tenga que ir al doctor o sea, para ponerle brackets y todas estas cosas, ¿no? Y entonces eso lleva ya tiempo y durante, no sé, 2 años, yo fui muy insistente, muy fuerte en decirle que no lo hiciera. Y después dije, bueno, ya no está funcionando, Dios ayúdame a que no lo haga, porque no quiero que se lastime, pero eso no está en su pensamiento. Creo que solamente es una reacción como de autoconsuelo y después empezamos a platicar y empezamos como a recordar algunas cosas y yo creo que cuando lo llevamos a la guardería, tenía que ir a la guardería, tenía que pasar por eso, nosotros tenemos que trabajar y creo que él sintió como un cierto abandono, porque en ese momento le quitaron el chupón de autoconsuelo y su reacción fue empezar a hacerlo él. Y bueno, lo empezó a hacer, yo no lo entendía, me frustraba un poco, no porque lo hiciera, sino porque sabía que se iba a lastimar los dientes. Y entonces el otro día lo regañé y él me dijo, papá, en verdad lo estoy intentando. Y tiene 5 años y yo eso como que sí me pegó en el corazón, porque dije, no manches, o sea, lo estoy obligando a que entienda algo que a lo mejor todavía no entiende. Él solamente lo siente y quiere ese autoconsuelo y bueno. Y cuando pasó eso, eh, Dios me habló. Y Dios me dijo, de la misma manera, yo soporto tus malos hábitos. Y entonces sí me pegó mucho porque yo dije, creo que necesito entender que Dios va a ayudar a Leo en sus malos hábitos y va a tratar con él, aunque la consecuencia sea un poco de dolor en los dientes. Y yo prefiero ahorita recuperar su corazón que perder su confianza, solamente por unos brackets de un tiempo, no sé cuánto. Y entonces eso me lleva a pensar justo esa parte de que a veces nosotros somos como esas personas que queremos ser perfectos para poder disfrutar del amor de Dios y poder disfrutar de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios me hace sentirme aceptado por Dios, con todos mis defectos y con todos mis malos hábitos. Y cuando Dios me dijo eso, o sea, como que me trató, no sé cómo explicarlo, pero me hacía entender que Él nunca me ha tratado como yo lo empecé a tratar a Leo. Y eso sí, sí me pegó mucho porque lo único que Dios ganaba conmigo cuando me aceptaba era confianza. Porque yo estaba confiando cada vez más en Dios. Y lo que yo estaba haciendo con Él era que Él me perdiera confianza. Y era estar como juzgándolo todo el tiempo. Y yo sé que hay una parte y hay personas que dicen, bueno, es que tienes que ser rígido y esto y lo otro, pero también hay una parte emocional y una parte de confianza que no quiero perder de Él. Y de la misma manera Dios dice, yo voy a estar contigo. Yo te acepto tal y como eres y voy a estar contigo aunque tengas que usar brackets. Aunque tengas que pasar por una temporada donde te rompan el corazón.
Yo te advertí, te dije que no lo hicieras, pero bueno, ahí fuiste. Pero yo te acepto, dice Dios, y yo estoy contigo. Y bueno, yo le pedí perdón a Leo, me perdonó. Y yo le dije, le digo, no importa. O sea, tus dientes se te van a enchocar, esto va a pasar, te va a doler, pero yo voy a estar contigo. Y me dijo, sí, está bien. Y ahora, créeme que ahora lo ha hecho menos. Y eso a mí se me hace muy interesante porque creo que Dios nos trata de la misma manera. Y Dios nos ayuda a entender que Él nos acepta. Y la sangre de Jesús tiene esa función. En verdad, yo por mucho tiempo, bueno, al principio de que iba a la iglesia, veía que los cristianos usaban la palabra de la sangre como un amuleto para que el diablo se fuera. Y la sangre de Jesús. Y yo no estoy diciendo que no tenga ese poder, pero lo que sí digo es de que la Biblia me dice que la sangre de Jesús tiene un objetivo específico, traerme libertad y poder ser aceptado por Dios. Y cuando tú y yo somos aceptados por Dios, estamos en su ambiente. Y en su ambiente no puede haber ningún demonio, ningún diablo, ningún nada. Entonces, creo que es bien importante porque muchas veces nos dejamos engañar por la religiosidad, por las autoridades, por las costumbres, de que yo no puedo disfrutar de la gracia de Dios por mis malos hábitos. Y no es cierto. Porque Hebreos dice, acércate al trono de gracia para que hayas socorro o ayuda cuando más lo necesitas. No dice acércate si dejaste de hacer ese mal hábito. No dice acércate si conoces mi palabra o te portas bien o piensas como te han dicho que pienses. Y esa parte de la aceptación para mí es bien importante porque lo primero que hace Jesús es aceptarnos y que nosotros nos podamos sentir aceptados por Él tiene mucho valor. Porque eso nos trae una seguridad de que desde ahorita hasta nuestra vejez y el tiempo y hasta donde lleguemos, nos vamos a sentir aceptados por Él. No importa lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Si vamos a perder tiempo, si vamos a tener consecuencias, pero voy a seguir siendo aceptado por Dios. Y déjame leerte, ya casi terminamos, pero en 2 Corintios, capítulo 12, del versículo 8 al 10, el apóstol Pablo está batallando con algo. Y él dice que tiene físicamente como un aguijón, algo que le duele. Y eso no nos vamos a enfocar si es físico o no, pero él lo representa y habla como si fuera una debilidad. Y a mí me gustaría que ahorita tú pensaras en algún mal hábito o en alguna debilidad que te confronta, que te autojuzga y te lleva como a alejarte de Dios, pensando que no somos aceptados por Dios. Y entonces, en el versículo 8 dice Pablo lo siguiente, en esta versión es muy buena, dice, 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Era apóstol, predicaba, sanaba, Dios sanaba a través de él a miles de personas, escuchaba de Dios, dice la palabra que él fue arrebatado al tercer cielo, que tuvo experiencias muy fuertes y dice, 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad. ¿Cuántos se sienten orgullosos de su debilidad? Pero Pablo dice, por eso prefiero no decir, soy perfecto, a decir, sí batallo con esta área, pero con la seguridad y la aceptación de que Dios me va a ayudar en esa área. Y eso es bien diferente, no ocultamos cosas, sino somos vulnerables, pero también mostramos la fe. Y somos transparentes y somos genuinos. Y yo creo que esta generación está cansada de ver autoridades que no son genuinas y no son transparentes. Y más en la iglesia, que a veces pensamos que los líderes no tienen problemas y no pasan por cosas. Y eso es una mentira. O sea, el apóstol Pablo dice, yo tengo esto y Dios no me lo ha quitado.
Y dice, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, por lo que me hace fuerte el reconocer que soy débil. Y ese punto creo que es bien importante en nosotros, porque eso nos va a traer la seguridad de que somos aceptados por Dios, pase lo que pase. Y yo no sé, pero yo he aprendido, no sé tú, pero yo he aprendido que a veces hay días malos, a veces ni siquiera te reconoces de lo que has hecho, de lo que dices, y dices, no, hoy sí me pasé de lanza, ¿no? Hice todo lo contrario y me siento mal y lo único que quiero es de que termine el día. Y nos empezamos a autojuzgar y nos empezamos a condenar y como si Dios se hubiera ido. Y Dios nunca se ha ido. Dios dice, yo voy a estar contigo con brackets o sin brackets. Yo voy a estar contigo con lo que hagas. Acércate porque eso es bueno. Y disfrutar de los beneficios de la sangre es eso. No es por conocimiento, es por su amor. Solamente es por su amor. Por amor a nosotros Jesús fue a la cruz como oveja al matadero. Por amor a nosotros, Él pensó en ti cuando iba camino a su muerte. Él pensó en esos momentos de debilidad donde pensamos que no podemos más. Él pensó en nosotros cuando tenemos esas batallas en la mente, en la fe, esas dudas, en nuestras tristezas y decepciones. Él pensó en todo eso. Y su sangre nos lleva a disfrutar de eso y eso es un regalo. Dios es bueno y eso nadie lo puede detener. Nadie puede ir en contra de eso. Dios tiene pensamientos buenos para nosotros. Y creo que es un buen tiempo para poder disfrutar de todos los beneficios de la sangre. Y Dios nos habló de esto porque es necesario que nosotros tengamos la seguridad de la aceptación de su amor. Cuando nosotros nos sentimos así, nos sentimos aceptados, créeme que no te vas a alejar de Dios ni por lo que tú pienses, ni por tus errores, ni por lo que las demás personas piensen de ti. Porque todos estamos, todos o hemos fallado, o estamos fallando, o vamos a fallar. Pero Dios sigue siendo el mismo y Dios me sigue aceptando. Y para terminar, me gustaría que pudiéramos tener un tiempo donde pudiéramos orar, donde si estás en línea, hiciéramos una oración, pero aquí físicamente nos dieras la oportunidad de poder orar por ti. Que pudiéramos tener un tiempo con Dios. Y me gustaría terminar con este versículo. Números 6:24. Porque estas palabras Dios le está diciendo a los sacerdotes, cuando se presenten delante de mi pueblo, díganles esto. Y en verdad me gustaría que esto lo guardaras en tu corazón. Números 6:24 dice que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Y eso es gracia. Cuando Dios nos bendice, nos cuida, cuando somos agradables para Él, la gracia es ese espíritu que está en nosotros, no por méritos propios, sino por amor. Y nos hace agradables, pero también nos hace agradecidos. Y me gustaría que tuviéramos un tiempo, que te sientes cómodo, nos pusiéramos de pie, que tuviéramos un tiempo para adorar a Dios y hacer una oración. Si estás ahí en casa, te pediría que pongas tu mano en tu corazón, que sueltes tu vida a Jesús, que es el único que puede limpiarnos con su sangre. Que el Espíritu Santo te pueda recordar cualquier debilidad, cualquier mal hábito con el que has batallado y no hemos tenido victoria, pero sí somos aceptados por Dios. Espíritu Santo, muchas gracias por derramar
de tu gracia y de tu amor sobre nuestra vida, por recordarnos que el amor de Dios nos acepta tal como somos. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que hoy borres cualquier error, cualquier pecado de nuestra vida y que podamos disfrutar de tu presencia una vez más, que podamos estar cerquita de ti, Dios, disfrutando de tu amor, de tu compasión, de tu misericordia, de tu fortaleza. Hoy declaramos, Espíritu Santo, que tu sangre nos